Un gusto saludarlos. Mi nombre, como decía Cristian, es Armando Portalanza. Soy gerente para la región latinoamericana de Streamer Electric, ¿no? Somos especialistas nosotros en fabricación de equipos para mejorar la confiabilidad en redes eléctricas. Tenemos una gama de productos. Sin embargo, el producto que queremos presentar hoy en particular es un sistema de detección temprana de sobretemperatura y ¿no? Que le denominamos FiPress. Es un sistema bastante innovador, no tenemos mucha competencia en el mercado, en realidad es casi nula la competencia, es un sistema desarrollado en Europa y bueno, estamos tratando de introducirlo en el mercado latinoamericano ahora, ¿no? Entonces van a ver un poco las bondades, como la tecnología es un poco nueva. Por ahí van a tener algunas preguntas. Entonces, con mucho gusto, como decía Cristian, puede ir anotando todas sus preguntas en el chat. Al final vamos a dar un tiempo para tratar de resolver todas las inquietudes. Si hay algo que o bien quede pendiente o por otro lado, tal vez yo no tenga la respuesta concreta, con mucho gusto luego les daremos llegar también alguna aclaración para completar la información que estamos dando, ¿sí? Entonces, pero bueno, la idea es que esto sea un poco, digamos, dinámica la presentación. Entonces voy a empezar un poco con la parte de teoría, luego vamos a ir directamente al producto, hagamos las preguntas, por ahí ponemos también un video de la presentación. Creo que ahí también valdría la pena si alguien tiene preguntas que las anote y con eso podemos seguir avanzando un poco más movidos, ¿no? De todas maneras, por ahí yo voy a ir viendo, estoy trabajando con dos pantallas, entonces voy a tratar de colocar en una de las pantallas el chat para que si en el camino veo alguna pregunta que valdría la pena para no demorarnos después de una vez solucionar en el momento, por ahí voy contestando, ¿sí? Pero entonces, bienvenidos a todos, muchas gracias a todos por su atención. Y vamos a comenzar entonces con nuestra presentación. Ok, FiPress es, como digamos, es la nomenclatura que tenemos para lo que sería las palabras en inglés Fire Prevention and Overheating Monitoring System. Entonces, es un sistema de monitoreo de sobretemperatura y prevención de incendios. Ahora vamos a ver cuál es el scope, cuál es el alcance de este y a qué aplicaciones serían las que son más, dice, a las que está diseñado el producto. Entonces, empecemos con un poquito de teoría, ¿no? Y me perdonan que la presentación está en inglés, ¿no? Porque es la presentación corporativa. Todavía no la hemos hecho la traducción al español. Pero bueno, como son términos bastante técnicos, yo creo que estamos bien y por ahí aclaramos cualquier duda, ¿no? Entonces, como les decía yo, aquí en la presentación lo que nos está indicando es un poco lo que sucede con los incendios eléctricos, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver aquí, tenemos claro, una celda de media tensión, la cual tiene un fallo, ¿no? Un fallo eléctrico, ¿no? Entonces, bueno, no, de media no es, de baja es. Ahora, lo que dice aquí es que el 25% de los incendios se deben a desperfectos eléctricos, ¿no? De los incendios en general. De estos, algunos datos de Europa, que es donde se diseña el producto, 32%, por ejemplo, de los incendios en Alemania están relacionados con la electricidad, ¿no? Que es un dato concreto el de Alemania, ¿no? Que es de los países que mejor registran sus datos acerca del tema de incendios, ¿no? Por ejemplo, una cosa un poco más cercana a nosotros, en los Estados Unidos, ¿no? El daño anual de daños debido a incendios eléctricos en particular, tanto sumando, digamos, lo que es Europa y Estados Unidos, llega a los 3.2 billones de dólares, ¿no? O sea, es mucho dinero lo que se produce o se pierde por daños en incendios eléctricos. Eso como una pequeña introducción para digamos, la problemática, ¿no? Ahora, ¿a qué se deben estos incendios eléctricos? ¿No? El punto más frecuente de ignición son principalmente conexiones flojas, ¿no? Y dentro de estas conexiones flojas, bueno, también otras cosas que producen el incendio eléctrico podrían ser sobrecargas, una selección inapropiada de equipos, claro, si no estoy haciendo yo el dimensionamiento correcto, la edad que tienen ya los conductores, los contactos, ¿no? Fallas de arcos, ¿verdad? O sea,
y también fallas en el aislamiento del conductor. Estas serían las principales razones que producen o las principales causas para los incendios eléctricos, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí en esta foto de termografía, se puede evidenciar un punto de temperatura debido a alguna de estas razones, ¿no? En este caso, por ejemplo, probablemente a conexiones flojas. Entonces, ¿qué es una conexión floja? Bueno, entonces se denomina conexión floja a lo que sería una conexión mecánica pobre, es decir, por ejemplo, un ajuste inadecuado, por ejemplo, ¿no? Cuando está, o también se llama una conexión mecánica pobre cuando hay polvo, por ejemplo, que el polvo no es conductor y entonces el polvo también evita que haya un buen contacto, ¿no? O cualquier otro contaminante que pueda impedir el contacto directo entre las superficies que debemos unir, ¿no? Entonces aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, una curva que muestra la resistencia en ohmios en función de la presión, ¿no? En newton sobre milímetro cuadrado. Entonces, claro, lo que me dice es que mientras más ajusto, la resistencia disminuye, ¿verdad? El otro punto que hace una conexión floja, aparte de la conexión mecánica pobre, es que tengamos oxidación en las conexiones, en los contactos, ¿no? Porque, claro, al oxígeno, el aire, nitrógeno, ozono y otros elementos químicos que están sobre la superficie hacen que las superficies metálicas se oxiden. Y entonces esta oxidación incrementa la resistencia, ¿no? E incrementa también el sobrecalentamiento. Entonces, de igual manera, aquí tenemos una curva que relaciona lo que sería en el eje X del tiempo, ¿no? Con la resistencia de los contactos. Y entonces podemos ver en el tiempo cómo va incrementándose la resistencia de los contactos debido al efecto del oxígeno y los otros componentes químicos que hemos estado hablando y cómo esto hace que se oxiden las superficies. Entonces, ¿cómo sería el flujo, digamos, de una conexión floja? Primero tengo entonces la conexión floja, por ahí tengo entonces un sobrecalentamiento debido a esta conexión floja. Esto me produce más oxidación y eso me incrementa la resistencia, ¿no? Y esto se vuelve un loop, ¿no? Y claro, se me vuelve a sobrecalentar más a medida que incrementa más la resistencia, se me sobrecalienta más, se me oxida más y se incrementa la resistencia. Y así, esto se vuelve un círculo y finalmente lo que tengo es una subida de temperatura que produce finalmente un incendio eléctrico. Entonces, esto sería cómo se produce un incendio eléctrico, ¿no? Entonces, para poner un ejemplo sencillo, en un circuito eléctrico podemos ver dos, ¿no? La comparación entre lo que sería un circuito normal y lo que tendríamos un circuito con una conexión floja, con una conexión mecánica pobre y que puede llevar a un incendio. Entonces, ¿qué es lo normal? Lo normal es que, por ejemplo, en los bloques terminales yo tenga cero disipación de temperatura cuando los contactos están bien hechos porque no tengo ninguna resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es cero, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que yo tendría de potencia disipada en el bloque terminal es 0 vatios. Cuando la resistencia es cero, ¿verdad? Entonces están los contactos. En el otro caso, en cambio, cuando yo tengo problemas de contactos pobres, oxidación y las otras cosas que hemos mencionado, el problema es que empiezo a tener una resistencia eléctrica en los contactos del bloque terminal, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos suponiendo que vamos a tener 12 ohmios, ¿no? Que es un valor regular, promedio, que se puede tener debido a contactos flojos. Entonces tenemos 12 ohmios. Estos 12 ohmios, si se dan cuenta, la corriente, claro, es la adición del voltaje por la resistencia eléctrica. Entonces, como tengo 12 ohmios del elemento de calentamiento más 12 ohmios del contacto pobre, en total tengo 24 ohmios, ¿no? Lo que me lleva a 10 amperios, ¿no? Entonces, utilizando estos 10 amperios para calcular a su vez la caída de voltaje y con esto a su vez calcular la potencia eléctrica, llegamos al resultado de que estamos disipando 1200 vatios de potencia que se reflejan en calor, ¿verdad? Porque esto es por el I cuadrado R. Entonces estamos disipando 1200 vatios
en la terminal, en el bloque terminal. Esto, claro, es un valor muy alto, ¿no? Entonces, eso evidentemente va a llevar a un incendio eléctrico. Claro, el valor de voltaje, de ohmiaje que tengo en la bloque terminal es también un poco alto el que usamos en este ejemplo, pero es precisamente para ejemplificar que puedo yo llegar a tener incluso valores tan altos que me disipen lo mismo de calor que lo que me está disipando un elemento calefactor, por ejemplo, como es en este ejemplo, ¿no? Entonces, ¿eso qué me dice? Que claro, esto me va a llevar a un sobrecalentamiento y me va a llevar a un incendio eléctrico eventualmente, ¿no? Que puede no ser en el momento, pero después. Entonces, frente a esto, digamos, habiendo pasado esta breve introducción teórica sobre el tema de incendios eléctricos, eh, este es ya nuestro producto. ¿Cómo trabaja? ¿No? Entonces, bueno, ahora vamos a ver que tenemos dos variedades de los stickers termosensibles, pero bueno, empecemos con el que es más complejo, ¿no? Con el que es más completo también. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Yo lo que tengo aquí es un sticker, ¿no? Que ahora vamos a ver un video para que vean más o menos un poco los tamaños que son diversos, ¿no? Un sticker que lo que me hace, tiene unos puntos que miden temperatura, entonces pueden ver 50, 70, 90, ¿no? Y 100 grados, que sería el valor límite, ¿no? Entonces, este sticker no termocontraíble, sino este termo sticker, que sería, tienes que ponerlo, se lo pone alrededor del contacto, ¿no? Del punto de contacto. Y entonces lo que va a pasar es que a medida que incrementa la temperatura, los puntos de temperatura van a cambiar de coloración, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando llego yo a 5, va a cambiar el punto a negro. Cuando llego a 70, va a cambiar a negro 70. Cuando llego a 90, de igual manera. Y finalmente, cuando llego yo al valor límite de temperatura, que en este caso, porque también hay varios modelos de sticker con respecto a la temperatura, cuando yo llego al valor límite de la temperatura, el sticker lo que va a hacer es expulsar un gas que no es inflamable, que es no flamable, que tampoco afecta a la salud, y que este gas va a ser detectado por un sensor de gas, ¿no? Este sensor de gas que recibe la señal puede tomar varias acciones, ¿no? Por un lado, tiene un contacto seco que puede enviar por ejemplo, aperturar una bobina de un breaker, o puede también mandar a una alarma. También tiene señal de comunicación, puede enviar también por RS485 una señal Modbus para que eso llegue a un concentrador de señales y poder mostrar en pantalla cuál es el elemento que tiene la sobretemperatura, o a su vez también puede enviar eso hasta un sistema de alarma de incendios o un sistema SCADA, ¿no? El, como ven, en el punto 5, lo que tendríamos aquí es ya nuestro concentrador, que lo que hace es integrar varios de estos alarmeros, ¿no? De los FPAs que les llamamos, ¿no? Entonces integran todo eso y presentan en pantalla, ¿no? Entonces ellos visualmente tú puedes ver que alguno de los FPAs se accionó, y entonces tienes un punto de sobretemperatura en la región que está protegiendo o que está cuidando este FPA, ¿no? El mismo equipo también tiene una indicación visual que pueden ver aquí, tiene una luz LED que también te indica que está accionado. Sin embargo, de todas maneras, como esto está dentro del gabinete, ¿no? Entonces el tener el concentrador de alarmas por fuera ayuda un poco a identificar más rápido, ¿no? También tenemos la versión Lite, que sería en cambio sin pasar por nuestro concentrador, que también se puede hacer, e ir directamente a un sistema SCADA, ¿no? Como estos equipos tienen comunicación Modbus, ¿no? Entonces podemos también enviar directamente a nuestro sistema SCADA y tener en nuestro sistema SCADA la capacidad de recibir estas señales, presentarlas en pantalla, y que el operador sepa dónde se produjo esta sobretemperatura. Un poco esta sería digamos, la idea básica del funcionamiento del sticker termosensible y cómo se hace la expulsión del gas, ¿no? Igual, si tiene preguntas, podemos ya irlas escribiendo
¿no? Y con eso podemos ir un poco conversando, ¿no? Como les dije, estoy checando un poco el chat, entonces si tienen alguna pregunta, pues por ahí lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es? Vamos un poquito de vuelta a la parte de teoría. ¿Cómo es el escenario estándar de un incendio? Normalmente lo que sucede es que yo tengo una temperatura a la que debe estar funcionando un cierto equipo, ¿no? Llamemos un tablero, por ejemplo, una celda de media tensión, debe estar funcionando a una cierta temperatura interna, ¿no? Entonces, lo que yo tengo cuando empiezo a tener problemas de contactos, por ejemplo, de contactos pobres o también de oxidación, es que esa temperatura se empieza a incrementar, pero el incremento no es solamente de una vez y se produce el incendio, sino que lo que yo tengo son varios picos de temperatura. A medida que el elemento se va degradando, el aislante del conductor se va degradando, yo tengo varios puntos de sobretemperatura. Entonces, si yo, si yo registro esto de manera continua, lo que voy a ver es que hay puntos donde sube la temperatura, luego vuelve a bajar, luego vuelve a subir y de esta manera hasta que llega un punto en el cual se produce la degradación de los contactos y del aislamiento y entonces ahí sí tengo ya un incremento que ya no puede parar, ¿no? Y esto me lleva al incendio directamente. Pero esta es la parte más corta del tiempo, ¿no? Durante un tiempo más largo, y lo que yo tuve son solamente incrementos de temperatura periódicos, ¿no? Y el problema con los sistemas de detección normales de incendios es que trabajan en la región que podemos ver aquí arriba, lo que sería ya la detección del incendio propiamente dicho, ¿no? Por ejemplo, tenemos detección por sensores de calor, sensores de fuego, sensores electroópticos, ¿no? Sistemas de aspiración. Ustedes pueden ver aquí más o menos en qué punto ellos detectan. Pero todo esto es cuando ya se produjo una degradación y también un melting del aislamiento de polímero, ¿no? Entonces, ese ya es un punto de no retorno. O sea, ya se degradó aislamiento, el aislamiento y por supuesto hay que hacer cambios ya. O sea, ya estoy fuera de la zona de protección y ya empezó el incendio. Entonces, nuestro sistema o un sistema que en verdad funcione mejor debería funcionar en una zona en la cual detecte solo una temperatura normal, pero todavía no llegue al punto de que ya se produzca un incendio y un daño de la propiedad. Entonces, es ahí donde nuestro sistema está diseñado, ¿no? Por ahí me preguntaban si por cada etiqueta se necesita un transmisor. No, no necesita etiqueta por cada transmisor. Ahora lo vamos a explicar mejor. A ver, entonces, este sería un poco la zona donde nosotros trabajamos, ¿no? Que es una zona solo de temperatura normal, ¿no? Pero que ya sabemos que tiene un problema. O sea, porque la temperatura normal, digamos, puede llegar en el caso del ejemplo hasta alrededor de unos 70 grados, pero entonces para esto ya sabemos que hay un problema. Sabemos que tenemos un contacto flojo, sabemos que tenemos un elemento degradado y que eso está produciendo un sobrecalentamiento, ¿no? Entonces, tenemos varios modelos desde de detección de sobretemperatura de 80 grados, de 100 grados y de 130 grados, dependiendo cuál sea la temperatura regular, la que debería trabajar el sistema que estamos analizando, ¿no? Y entonces, claro, en esta curva, si solamente tomamos como referencia la misma curva, hay varios puntos que nosotros instalados habríamos ya detectado, ¿no? Entonces, antes de que se produzca el deterioro que ya no tiene retorno, ¿no? Entonces, ya hubiéramos identificado muchos puntos de problema, lo hubiéramos reportado, ¿verdad? Y ya lo hubieran sabido el operador o el ingeniero de mantenimiento para poder tomar una acción, ¿no? Y en ese caso, hacer una reparación, por ejemplo, la primera vez que se detecta que ya sabemos que hay un problema, pues hacer la reparación que convenga o que puede ser tan simple como ajustar solamente, o sea, puede ser tan sencillo como eso. El problema es que de una cosa que es muy sencilla como un contacto flojo o como podíamos ver en una terminal, en un bloque de terminales que esté flojo, por un elemento tan sencillo podemos llegar a perder todo un activo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, puede ser tan sencilla la reparación como ajustar un perno y ya está, ¿no? Pero claro, el punto es detectar,
¿no? Es detectar ese problema que se tiene en cuando está en un grado incipiente, ¿no? Apenas comenzando. Esto es lo que hace nuestro sistema. ¿No? Nuestro sistema actúa cuando estamos arrancando con el problema, ¿no? Cuando tenemos solo presencia de una sobretemperatura. Entonces, por ejemplo, ¿qué otra cosa podría ser también? Puede ser tan sencillo como limpiar contactos. También podría ser que necesite cambiar un cable, por ejemplo. Claro, si ya es algún cable que tenga un problema de aislamiento, por ejemplo. Y claro, eso cuando ya lo detecto tengo que reemplazar el sticker, ¿no? Porque el sticker no tiene retorno. La idea de que no tenga, de que no vuelva a la coloración anterior es para que sea algo que registre en el tiempo. Es decir, que si luego una cuadrilla de mantenimiento va a revisar, pueda abrir la puerta y pueda ver que cambió de color. Es decir, como veíamos, hay diferentes puntos, picos de temperatura, pero entonces que cuando va el ingeniero de mantenimiento o el técnico de mantenimiento a revisar el gabinete, lo abre y ve que cambió de color, y ya sabe que tuvo un problema de temperatura en algún momento del sistema, y entonces sabe que tiene que hacer algo, a pesar de que en ese momento no tenga la sobretemperatura. Entonces, vamos a ver un video en donde se muestra la operación. Entonces, les pido ahí que me dejen saber si alguien me escribe en el chat, si se está viendo la pantalla con el video, por favor, déjenmelo saber. Sí, se ve. Ah, perfecto. Gracias, César Rojas, que me ponía de que sí, gracias, Cristian, también. Entonces, bueno, esta es una caja demostrativa que tenemos, ¿no? Viene aquí, les muestro un poco los elementos. Este es el elemento termostato, ¿no? Y que está registrando la temperatura. Por acá tenemos también el breaker, que sería el del ejemplo, ¿verdad? Este breaker está ahorita cableado hacia el alarmero, ¿no? El FPA. Entonces tengo el contacto seco del FPA conectado al breaker. Entonces vamos a ver que cuando llega a una cierta temperatura límite y detecta el alarmero el gas, va a disparar el breaker, ¿no? Y bueno, este también es el elemento en cambio que está permitiendo la alimentación de estas tres barras que vemos abajo, ¿no? Entonces, bueno, una vez indicado el demo case que están viendo, empecemos con el video y yo les doy algunas explicaciones en el camino. A ver, entonces, bueno, digamos, como decíamos, ese es el FPA, bueno, ese es el breaker que está dando, el termostato, las barras, ¿no? Y entonces ahora vamos a ver la colocación del sticker. Este es un sticker el más pequeñito que tenemos, ¿no? Hay diferentes tamaños. Ahora vamos a hablar más de los tamaños. Este es el más pequeño que tenemos, ¿no? Es de un modelo para 100 grados centígrados límite, ¿no? Entonces tiene 50 puntos de temperatura, 50, 70, 90, y 100 grados es cuando expulsa el gas, ¿no? Entonces ahora arrancamos del termostato. Entonces con eso se van a empezar a calentar las barras. Entonces vemos cómo va cambiando. Ahora vamos a ver un poco los puntos de temperatura. Si se dan cuenta, llegamos ya a 50. Empieza a cambiar de temperatura en el punto de color de 50. No, todavía, claro, no expulsa el gas porque eso sucede solo en el límite, ¿no? Cuando se llegó al 100, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a 70, ¿verdad? Ya llegamos a 70, ya cambia a 70 también el punto de coloración. Tenemos un tercer punto, que sería el de 90. Y finalmente, que ya ustedes ven, empieza a cambiar ya. Entonces, y finalmente, cuando llegue a 100, debe hacer la acción, ¿no? Entonces, ahora vamos a llegar a 100, van ustedes a ver la acción, ¿sí? Llegamos a 100, ¿verdad? Entonces, cuando el sticker llega a 100, libera el gas que tiene dentro del sticker. Ese gas es detectado por el alarmero, ¿no? Déjenme ponerlo ahí. Ese gas es detectado por el alarmero, que si ustedes ven, cambia de color también. Cambia a rojo, de lo que estaba en verde, que es la operación normal, cambia a rojo, y a su vez entonces envía la señal de contacto seco, que en este caso está cableado a la bobina de disparo del breaker, y hace que el breaker se abra, ¿no?
Por supuesto, puedo no querer yo que se abra el breaker, porque tengo una operación que no puede ser parada. Entonces, eso, claro, más bien podría utilizar ese contacto seco para llevar a una alarma, o podría utilizar también la señal de comunicación para llevarlo a un SCADA o a nuestro concentrador de señales. Ok, entonces volvamos a la presentación. ¿Me dicen si se ve la presentación? Sí, señor. Ok. Ok, entonces, ¿cómo es la composición interna del sticker, ¿no? Que es una cosa bastante novedosa. Entonces, sí genera preguntas, ¿no? Entonces, ¿y dónde se instalan? Bueno, se en los puntos de conexión de contactos, como pudieron ver en una de las gráficas, ¿no? Puedo ponerlo en los cables eléctricos, puedo ponerlos también en algunas partes del equipo eléctrico, las cuales son potenciales puntos de sobrecalentamiento. Por ejemplo, como veían, por ejemplo, inclusive estaba puesto en una barra en el demo case, ¿no? Entonces, cuando se calienta hasta la temperatura de activación, que sería la temperatura límite que aparece en el sticker, en este caso 100 grados centígrados, se emite un gas, y este gas es sensado, digamos, por el FPA, por el alarmero de incendios, de prevención de incendios, y eso produce la acción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo en cada sticker? En cada sticker lo que viene, bueno, claro, es la marca, viene también el batch, o sea, el código de producción, ¿no? Lo cual nos da también una verificación del batch, de que cuándo se produjo, porque también tenemos una fecha de expiración, ¿no? Entonces, normalmente la fecha de expiración es de 10 años del producto, ¿no? Entonces, la temperatura de la activación, que es la que tenemos aquí, es cuando se llega a esa temperatura, es cuando se emite la señal de gas, ¿no? Como decíamos, la fecha de expiración y los puntos de indicación de temperatura, ¿no? Que son los que cambian de color sin expulsar todavía el gas, cuando llego a este valor de temperatura, ¿no? ¿Cómo está compuesto un poco el sticker termosensible? Pues por fuera tiene un de protección, por dentro tiene un material que es el composite, el de composición, tiene los puntos de temperatura, y más abajo tiene un filme de polímero, y tiene un adhesivo que es, bueno, en la parte más baja, ¿no? Tiene un adhesivo que es el que se pega al elemento que quiero sensar. Y en el medio lo que tiene que es, digamos, la parte donde es más interesante, es donde está una capa de microcápsulas, ¿no? O sea, son encapsulados, ¿no? de gas. Entonces, lo que yo tengo es encapsulados de gas que están debajo, y sobre eso tengo el filme de polímero que protege, y el material termoindicador. Eso, cuando sucede la temperatura, pues yo garantizo que van a accionarse, ¿no? Ok, como habíamos hablado anteriormente, tenemos varios modelos o varios tamaños, ¿no? También de nuestros stickers termosensibles. Entonces, si ustedes pueden ver, tenemos, por un lado, 4 tamaños diferentes. ¿De qué dependen los tamaños? Dependen del panel que voy a proteger. Como habíamos hablado, el equipo está diseñado para paneles, ¿no? O sea, es decir, para gabinetes, ¿no? Entonces, el, el nivel de temperatura debe ser escogido de acuerdo a la temperatura que yo tengo interna y que es la usual. Entonces, por ejemplo, puede usar el de 80 para paneles que son, digamos, llamémoslos más fríos, 100 para paneles que son intermedios, y 130 para paneles que funcionan a temperaturas más altas internas, ¿no? Entonces, esos serían los 3 modelos en lo que respecta a la temperatura, ¿no? También, como habíamos hablado, tenemos en cambio tamaños, ¿no? 4 diferentes tamaños. Entonces, eso depende del tamaño del gabinete. Entonces, tomemos como referencia, bueno, también habíamos hablado que son 10 años el periodo de validez del sticker, y vienen 10 en cada cajita, ¿no? En cada caja vienen 10 stickers. Dentro de eso, si vamos un poco a la derecha, a la tabla, vamos a ver igual los niveles de temperatura, de activación de temperatura, 80, 100, 130. Y vamos a ver
cómo eso se refiere al tamaño del gabinete. Entonces, por ejemplo, para gabinetes que son en metros cúbicos, de 0,1 metros cúbicos, utilizo el sticker más pequeñito, que sería el de aquí, ¿no? Y de esa manera sigo subiendo hasta que, por ejemplo, cuando tengo gabinetes de más de 1 metro cúbico, utilizo el que le llamamos el extra large, ¿no? El modelo extra large. Ahí también viene con si lo voy a poner en un cable, que como hablábamos, no solo es para cables, pero si lo voy a poner en un cable, inclusive también te damos en la tabla que viene en cada caja, incluso, viene para qué calibre de conductor alcanza, ¿no? Para envolver al cable, como habíamos visto, ¿no? Entonces, como decíamos, tenemos 4 diferentes tamaños, tenemos 3 diferentes temperaturas de activación. Los stickers tienen una validez de 10 años y vienen 10 por cada caja, ¿no? Entonces, un poco esto con respecto a lo que sería tamaños, dimensiones y niveles de activación del producto. Un poco, me preguntaban un poco del gas que se usa, ¿no? Entonces, esto también lo voy a explicar un poquito aquí. Entonces, para el fabricante del compuesto, ¿no? En el que viene el elemento termoindicador y también viene el elemento del gas, sobre todo la señal de gas, que sería la que a veces genera más preocupación y que también es la que requiere un poquito más de explicación. Sé que se fabrica por la compañía Solvay, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito más de Solvay para que ustedes conozcan quién es el productor. No es cualquier compañía, es una compañía con más de 100 años de historia, ¿no? La que fabrica el gas que va encapsulado en el elemento, ¿no? Entonces viene el gas más todo lo que nosotros en cambio ponemos, ¿no? Que sería un elemento de acetato de polivinilo, ¿no? Polúrea, cera y colorante, ¿no? Que es lo que viene. Y todo esto entonces hace que tenga yo un encapsulado de gas más el elemento termosensible, que es el que me hace que, y el que yo llevo como un elemento raw, digamos que es para la manufactura de nuestro producto. Entonces, sobre el gas, es un gas de la familia de los fluorhidros, ¿no? Digamos, en cierta manera familiar o del SF6. Entonces no es un gas flamable, es un gas inerte, no produce daños también tóxicos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos dentro de las características del gas, por ejemplo, la toxicidad. No tiene efectos de toxicidad, tiene, claro, todas las pruebas respectivas del gas también, flamabilidad, lo mismo, ¿no? No, no es flamable el gas. Y aquí está un poco algo de cierta descripción del producto, ¿no? Que como habíamos hablado, esto, digamos, cumple con todas las normas posibles, por lo cual no hay problema, tenemos inclusive el MCDS y todo del gas. Un poco hablando de la compañía Solvay, es una compañía que tiene pues, como más de 100 años de existencia, ¿no? Como referencia, esta foto es una foto bastante famosa. Es la foto de la conferencia Solvay de 1927, que es muy famosa porque es la fotografía de todos los especialistas en mecánica cuántica, ¿no? Y los especialistas en mecánica clásica, de física, del mundo que asistieron a esa. Entonces podemos ver a Albert Einstein y a este lado, bueno, todos los de la mecánica cuántica y al otro lado, todos los de la mecánica clásica, ¿no? Entonces es una foto muy conocida y la idea, bueno, de presentar esta foto, aparte de que es un poco para relajar el ambiente de la charla, pero también es para mostrar que la empresa que fabrica el gas, ¿no? Que suele ser el que por ahí presenta preguntas de los clientes, es una empresa que tiene más de 100 años en el mercado y que es un especialista en esto, ¿no? Entonces eso contestando a la pregunta que me hacían por ahí del gas. Ok, ahora con respecto un poquito describiendo las partes constitutivas, ¿no? El alarmero, que sería el sistema de prevención de alarmas, ¿no? Ese detecta la concentración de gas
¿no? En el elemento protegido, es decir, en el gabinete, transmite la alarma vía señal Modbus o también vía un contacto discreto de un contacto seco, ¿no? Cuando se alarma, ¿no? Cuando detecta la presencia del gas. También tiene un LED indicador que ustedes pueden ver por aquí, ¿no? Que puede tener diferentes coloraciones para indicar que está funcionando normal, que está en alarma o que tiene un error interno. Entonces aquí hay diferentes formas de coloración que muestra eso, ¿no? Y también la comunicación que está enviando datos hacia un concentrador de señales o hacia un SCADA, ¿no? Eso se monta en RealD, ¿no? Y una cosa interesante es que también se autocalibra. De este alarmero tenemos igual varios modelos, ¿no? Digamos, tenemos que son tamaños para el volumen que va a estar protegiendo. Entonces, desde el que tiene el menor volumen hasta el que tiene el mayor volumen, que sería mayor a un metro, ¿no? De hasta un metro cúbico. Y finalmente tenemos uno que es el modelo FPA 244S, que es un modelo que es, en cambio es con cableado, ¿no? Entonces que tiene como un pequeño cerebro y que tiene cables para poner solamente sensores de gas. El, dentro de si ustedes pueden ver aquí, un poco se muestra el diagrama de pines del alarmero, ¿no? Entonces donde se muestra el suministro de energía, que es de 24 VDC, y las salidas. Este sería el modelo que decíamos que es para mayores volúmenes a un metro cúbico. Por ejemplo, en esta configuración que yo tendría, digamos que es una celda de media tensión con un valor con un volumen más alrededor de un metro cúbico cada uno. Entonces, lo que yo tengo que hacer en esta configuración es solamente poner los sensores de gas, ya no el cerebro, porque no necesito que tenga el cerebro en cada uno. Entonces, pongo solamente el sensor de gas en cada volumen y fuera de eso pongo entonces el alarmero. Y entonces el alarmero lo que va a hacer es que de cualquiera de estos volúmenes que sense que tiene una presencia de gas, pues va a mandar la señal al alarmero principal y este lo comunica, ¿no? O bien visualmente, o bien puede mandar la señal a escala como estábamos hablando. Y de esta manera, inclusive el alarmero principal nos sirve como el elemento que está dando la visión, ¿no? La visibilidad del problema que se está teniendo. Esta sería otra configuración, por ejemplo, para un cubículo muy grande, ¿no? Digamos que puede ser entre hasta unos 3 o 4 metros cúbicos, que bueno, sería en verdad un cuerpo muy grande, ¿no? Tal vez un, eh, una celda que fuese no metal enclosed, sino abierta completamente todos los compartimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podría colocar 4 sensores cableados y el alarmero, que sería el que está integrando todas las señales, ¿no? Como es evidente, la ventaja de esto es que no tengo que poner alarmeros con cerebro, digamos, llamémoslo así, para transmitir señales, sino solamente uno y el resto colocar los sensores cableados, ¿no? Para que estén haciendo la detección del gas. Una cosa interesante de nuestro también, por ahí me preguntaban algo del humo, justo a esto voy ahorita. A ver, el alarmero detecta no humo exactamente, pero sí, pero puede también detectar ciertos gases, ¿no? Entonces, es por eso que el alarmero tiene una cierta autocalibración. O digamos, la sensibilidad del alarmero es de 10 ppm, o sea, de presencia de gas, o sea, puede detectar desde 10 ppm, ¿no? Pero siempre damos un margen de sensitividad que además es autorregulable. El mismo alarmero detecta cuál es la composición de gas que se tiene dentro del cubículo que está protegiendo y entonces él mismo se autorregula, ¿no? Entonces se define un límite. Lo que él dice es entonces que, por ejemplo, hasta 250 ppm es la sensitividad que él da debido a que puede haber presencia de otros gases. Puede haber presencia, por ejemplo, de otros gases, CO2, por ejemplo, concentraciones altas de CO2 o algunos otros productos de combustión que puede haber concentraciones altas en operación regular, ¿no? En operación normal puede haber alguna concentración de gas. Pero claro, ahí no debería actuar el alarmero porque eso
no quiere decir que ya hay un incendio, porque no estoy teniendo una concentración adicional de gas. Entonces, lo que hace él es autorregularse, definir cuál es la composición de gas, y entonces de ahí para arriba, él censa y dice, esto es un problema de sobretemperatura y es un problema de calentamiento, ¿no? Entonces, esto también, otra cosa interesante es que esta autocalibración lo está haciendo cada pocas horas, ¿no? Cada 5 o 6 horas está haciendo esta recalibración interna. De tal manera que si las condiciones iniciales del gabinete cambian por alguna razón y yo voy a tener una composición de gas que se considera normal, el alarmero lo va a detectar, va a recalibrarse y entonces va a tener un nuevo threshold, digamos, un nuevo umbral de detección del gas para decir que tiene sobretemperatura. Entonces, basta con que, por ejemplo, el ambiente tenga una concentración de gas de 20 o 30 ppm adicionales por un par de horas, que ya el alarmero va a detectar eso y se va a autocalibrar y va a decir que eso para él significa todavía cero, ¿no? Que no tiene una concentración de gas y que por tanto todavía no está en sobretemperatura. Entonces, esto es una cosa muy interesante del alarmero que permite que se adapte, digamos, a diferentes situaciones de la operación de los equipos que está protegiendo. El otro elemento que también tenemos es el concentrador de alarmas. Como habíamos visto, no es mandatorio el uso de este. Podríamos conectarnos directamente a un SCADA, por ejemplo, pero si yo quiero tenerlo y la visión, digamos, no necesito, de esa manera no necesito programar mi SCADA para recibir las señales, puedo colocarlo también y entonces ahí voy a tener integradas todas las señales de los alarmeros que yo pueda tener, hasta 32 elementos en un mismo concentrador, ¿no? Y se están comunicando vía Modbus y yo voy a tener en pantalla, si alguno de ellos se alarma, yo voy a poderlo ver cuál es el código address de él y saber en dónde está ubicado exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Monitorea y despliega el estatus de todos los FPAs, guarda todos los eventos, o sea, es decir, que si yo tuve una acción en algún momento, pero ya pasó, también me la va a guardar. Envía alarmas externas, que puede ser vía Modbus, vía también contacto seco. No puede, también tiene una pequeña bocina integrada, tiene también un LED indicador de si sucedió alguna alarma, e inclusive puede enviar, si para la versión GSM, puede enviar también un mensaje por SMS indicando que se tuvo una sobretemperatura en alguno de los alarmeros que están conectados a él, ¿no? Entonces puede guardar hasta 1024 eventos. El suministro de voltaje es en AC, entre 100 y 240 voltios, ¿no? Y ahí podemos ver un poquito las dimensiones, ¿no? Las dos versiones, que son la que sería la regular y la que viene con el módulo GSM para enviar para enviar datos a través de SMS, notificaciones. Entonces, ¿cuáles serían digamos, las versiones, ¿no?, que tenemos? Entonces, por ejemplo, podríamos el concentrador de alarmas, tendríamos, como habíamos hablado, el que sería el estándar, entonces que concentra las señales Modbus que vienen de los alarmeros y te las muestra en pantalla, y también a través de vía Modbus te la puede mandar si se prefiere, además a un centro de control central o a un sistema de alarmas o a una LAN local, ¿no? De igual manera, si yo escojo la otra versión, la que tiene GSM, claro, tiene todo lo anterior y además de eso, también puedo yo enviar mensajería de texto a través de GSM hacia una cuadrilla de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces va a salir el address, ¿no?, la dirección del alarmero que se alarmó, ¿no?, y si se reseteó o no, ¿no? Eh, También tenemos otro modelo de los stickers. Este es un modelo más sencillo, ¿no? Que no emite gas, sino que solamente cambia de color, ¿no? Digamos, entonces es para una operación más sencilla, tal vez para lugares que no son tan críticos, pero que me permite chequear. Estos son los BFT,
FPT, ¿no? Los otros eran los ERE. Estos son los B de Visual y el otro era de Remote. Entonces, lo que permiten es revisar la calidad de la instalación por inspección visual, ¿no? Entonces, a diferencia, por ahí también me preguntaban eso, a diferencia de lo que sería la termografía, la ventaja del producto, de este producto básico, es que además de que detecta la sobretemperatura en el momento de la inspección, lo hace cuando no está siendo inspeccionado el equipo. Como está instalado de manera permanente, está haciendo un registro permanente de la sobretemperatura. No, el principio de operación es muy simple, digamos, ¿no? ¿No? Cuando llega a la temperatura de activación, el sticker cambia de color a negro. Entonces, como podemos ver, al inicio es blanco, aquí viene la temperatura, ¿no? Y este sí solamente tiene un punto de temperatura, y cuando llega a esa temperatura, cambia de color. Entonces, de este, igual también tenemos tres tamaños diferentes, ¿no? También tenemos tres niveles de activación de temperatura diferente, 70, 90 y 110. Solo a esa temperatura cambia de color. Igual tiene una validez de 10 años e igual, digamos, en la caja vienen 18 unidades. Me preguntaban si por el sticker se puede deformar. Sí, claro, el sticker es un elemento que es flexible. Entonces yo lo puedo hacer redondo, lo puedo poner alrededor de una barra. O sea, no hay problema, lo puedo deformar, ¿no? A ver, entonces, como podíamos ver aquí, entonces aquí tengo, por ejemplo, diferentes niveles de temperatura de activación, diferentes tamaños, ¿no? Small, medium y large, dependiendo del conductor que voy a querer proteger o de la superficie que tenga sobrecalentamiento que quiero proteger. Y hasta, por ejemplo, en el caso de un conductor, hasta qué calibre de conductor, que cross-section puedo yo utilizar. Entonces, esta sería una versión como más sencilla, ¿verdad? Para elementos menos críticos, claro, el producto también está, esto es más económico, entonces se puede masificar más fácil, ¿no? Ahora, bueno, digamos, hemos explicado ya, digamos, un poco de la teoría de incendios, también el producto en sí mismo, y vamos a hacer un poquito las aplicaciones, hablar de las aplicaciones que podríamos tener, ¿no? Y de cierto análisis comparativo con soluciones que tenemos ahora mismo en el mercado. Entonces, bueno, primero, digamos, si lo tomamos a FiPress, el producto como una herramienta para inspección, ¿no? Por un lado, trabaja de manera permanente, como habíamos dicho antes, ¿no? O sea, no depende de la inspección, está funcionando de manera permanente. Te permite también poder revisar equipos que son explosion proof, por ejemplo, ¿no? Que claro, no podrías tú hacer una termografía porque no puedes abrir el gabinete, a menos que tengas una mirilla termográfica, pero eso, claro, no es siempre posible. Entonces, pero tú ya sabes, o sea, tú ya tienes esto, inclusive para Explosion Proof, no necesitas abrir el gabinete. O puede revisar muchos puntos o todos los puntos a la vez. Y claro, no depende tampoco del factor humano, ¿no? Entonces, puede hacerlo cualquiera, digamos, la revisión, porque solamente hay que visualizar que cambió de color o en el caso del que emite gas, pues ya te da directamente la señal de sobretemperatura. Entonces, comparemos un poco entonces esto con termografía. Bueno, ¿cuál sería, digamos, en este sentido, las ventajas frente a termografía? La termografía que trabaja solo en el momento de la inspección, es decir, claro, si como vimos, las sobretemperaturas son picos que suceden en diferentes puntos del tiempo, si yo voy a hacer mi termografía y precisamente no estoy en el pico, lo cual es lo más común, pues entonces no voy a detectar mucho, a menos que ya esté en un punto en el cual ya está muy avanzado el deterioro, ¿no? Entonces, tampoco con termografía puedo revisar equipamiento totalmente cerrado, ¿no? A menos que tengan una mirilla, claro. Otro punto es que la carga en el momento de la inspección debería ser más o menos superior al 60% con termografía de la carga para que se pueda hacer visualizable, digamos, el efecto de la temperatura. Claro, depende mucho de la accesibilidad, de la visibilidad que yo tenga al lugar que estoy inspeccionando, porque pues si está un poco metido o escondido, pues va a ser más difícil hacerlo.
Depende mucho en el factor humano, ¿no? Claro, por supuesto, para termografía necesito tener yo una certificación, saber hacer termografía. Entonces, no puede hacerlo una persona sin cierta preparación. Entonces, en este sentido también depende mucho del factor humano. Inclusive, si alguien estuvo ahí revisando y en ese momento llamaron por teléfono y se le movió, pues ya no detectó la sobretemperatura tal vez en algún punto, ¿no? Y, por supuesto, claro, la termografía siempre, como tengo que estar abriendo los gabinetes, puede ser un problema de seguridad, ¿no? Entonces, vamos un poco con entonces del alcance de la aplicación. ¿Dónde podríamos aplicar el producto? ¿No? Donde quiera, de principio, donde quiera que yo tenga un panel eléctrico, ¿no? O sea, un switchgear, una celda de media tensión, una celda de baja tensión, un panel, a un panel pequeño, residencial, o sea, en donde sea, digamos, básicamente, porque puedo utilizar o bien el producto con gas o el otro que solamente cambia de color, ¿no? Pero especialmente donde, por ejemplo, hay equipo explosion proof, ¿no? Porque no se puede abrir, como habíamos hablado, y no se puede checar, ¿no? Con una termografía, por ejemplo, donde hay sistemas de backup, ¿no? Porque ahí es importante, muy importante encontrar los puntos sensibles, los puntos débiles del sistema, ¿no? Y corregirlos rápidamente para no limitar la capacidad de poder dar el suministro ininterrumpido. Y claro, sistemas donde parar no es permitido, ¿no? En ese caso, por ejemplo, podemos funcionar con el sistema de gas y ponerle en modo solo de alarma, es decir, no hacer que se abra ningún breaker, por ejemplo, sino que eso me mande una alarma, ¿no? Y que me permita visualizar la alarma, no como, por ejemplo, un sistema AFFD, que ese sí me manda necesariamente a abrir un breaker. Entonces, y claro, como hablábamos, en general, en cualquier panel eléctrico, ¿no? Se puede utilizar el equipo. Aquí pueden ver en varias aplicaciones, varios ejemplos. Entonces, por ejemplo, en un tablero pequeño, ustedes pueden ver en la parte superior, ¿no? Y inferior del breaker, tanto del breaker, ¿no? Cómo está puesto el elemento termosensible, ¿no? Que cambia de temperatura y emite gas. Por ejemplo, ahí lo tengo yo en diferentes puntos, ¿no? Igual también, por ejemplo, aquí podemos ver otro en un switchgear. Este es un switchgear de bajo voltaje. Podemos ver puestos en barras, ¿no? Entonces está abrazando a la barra. Puedo ver aquí, por ejemplo, en este caso es del que hablábamos que tiene el elemento solamente sensor de gas, ¿no? Y tiene uno. Entonces este es un panel grande, el cual tiene diferentes ambientes, pero que son todos abiertos. Entonces coloco varios sensores solamente de cableados y le pongo por fuera el alarmero, ¿no? Que aquí estaría el alarmero, ¿no? Que está detectando todos los sensores de gas. Y ahí podemos ver todos los stickers colocados en los puntos de contacto, ¿no? Aquí podemos ver ya en una celda de media tensión, ¿no? A BB, que es el cliente que contrató. Y entonces pueden ver aquí, por ejemplo, tenemos solamente aquí, como esta es una celda principal, la preocupación en esta era solamente los contactos principales, ¿no? De la celda. Entonces pueden ver ahí el elemento que está colocado de emisión de gas, digamos, del elemento termosensible, y aquí está el alarmero, ¿no? Que estaría detectando la concentración de gas para todo este volumen cerrado. Más ejemplos, por ejemplo, aquí una celda de 10 kilovoltios, ahí pueden ver instalado el producto en los barrajes, ¿no? Y pueden ver los puntos de instalación por aquí. Por ejemplo, aquí como tenemos cubículos que son totalmente cerrados, entonces entonces ponemos sensores de gas cableados, ¿no? En cada ambiente totalmente cerrado, y esto está concentrado hacia el alarmero, y el alarmero a su vez está llevando todo esto hacia un concentrador de señales, ¿no? Bueno, más ejemplos de instalación. O sea, de hecho tenemos una guía completa de sugerencias de instalación también, ¿no? Y con diferentes ejemplos en diferentes tipos de productos, ya en diferentes tipos de tableros, ya que, como ustedes ven, se aplica para un sinnúmero de aplicaciones, o redundando un poco, para un sinnúmero
de casos en los cuales yo quiero detectar presencia de sobretemperatura, ¿no? Desde barrajes hasta cables, ¿no? En circuit breakers, sean pequeños como este o sean grandes, ¿no? Como este. Entonces hay puntos críticos claves en los cuales yo puedo aplicar el producto y puedo tener más confiabilidad de la operación de mi sistema, ¿no? Entonces, concluyendo ya, para pasar, digamos, a la ronda de preguntas, eh, por el desempeño, hablemos un poquito del desempeño del producto, ¿no? FIPRESS trabaja antes que cualquier sistema convencional de detección de incendios, porque no está detectando un incendio. Lo que está detectando es en realidad la sobretemperatura antes de una situación peligrosa de incendio, ¿no? Es un monitoreo 24/7, ¿verdad? O sea, es permanente, claro, porque está instalado, ¿no? Entonces, permite inspeccionar la red, ¿no? El equipo y la calidad, también la calidad, ¿verdad? De una reparación que haya hecho también, claro. Ahora, digamos, desde el punto de vista de conveniencia, bueno, la instalación es bastante sencilla, ¿no? Puede conectarse a un SCADA si yo quiero estar monitoreando vía Modbus. No puedo tener también notificaciones en tiempo real a través de SMS y también puedo registrar los eventos en el concentrador. No tiene contactos secos para la conexión a sistemas externos de alarma o también por ejemplo, bobinas de breakers, ¿no? Y claro, este es un producto muy nuevo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de innovación, tenemos una fórmula que es patentada, un material patentado, ¿no? Es una validez de 10 años de los stickers y es absolutamente seguro, ¿no? No tóxico, no flamable. Entonces también que está patentado, digamos, la tecnología y que ya vieron un poco las referencias del fabricante de la parte del gas, que suele ser la pregunta. Entonces, digamos, con esto estamos un poco terminando el tema de la presentación y si les parece bien, podemos pasar a las temperaturas. Cristian, yo ahí he tratado de contestar algunas, no todas. No sé si me puedes ayudar con algunas preguntas y claro, podemos también abrir los micrófonos y alguien más si quiere puede comentar o hacer preguntas. Buenos días. Sí, buenos días. Gracias, Armando. Te habla César Rojas de la empresa Massey Energy. De verdad que es un desarrollo bastante interesante. ¿Por qué te hago la pregunta de que si se puede mojar o humedecer? Porque es que yo pienso que también eso puede tener una aplicación, por ejemplo, en otro tipo de área, no solo en la parte eléctrica, que está pues muy bien detallado, pero yo creo que en la parte mecánica se puede desarrollar y se puede tener un uso bastante en un uso, por ejemplo, en uno saber el rango de temperatura de un reductor de velocidad del aceite, de un reductor de velocidad y pegarle ese sticker al habitáculo a la carcasa, diría yo, del reductor de velocidad. Entonces la pregunta es esa, el sticker tiene tiene buena duración en el tiempo o necesita un área muy limpia, baja humedad. ¿Sí me entiendes, Armando? Sí, sí, sí. Gracias por la pregunta. Te respondo entonces. A ver, claro, digamos, la primera parte de la pregunta, sí, por supuesto, se puede utilizar a diferentes cosas, en diferentes aplicaciones que puedan presentar sobre temperatura, como la que se dice. ¿Cuáles son los criterios que se debe tener? El producto está diseñado para ambientes cerrados, porque a lo que sí tiene sensibilidad es a la luz ultravioleta. Es decir, no funciona para ambientes abiertos, especialmente el de gas, ¿no? El de gas sí tiene afectación a la luz ultravioleta, entonces es para ambientes cerrados. Entonces, claro, podría aplicarse en lo que tú mencionas, mientras que, por ejemplo, el motorreductor esté en un ambiente cerrado, dentro de un cuarto, por ejemplo, ¿no? Que no esté recibiendo directamente la luz solar. Ese sería un criterio, ¿no? Ahora, con respecto a la humedad, si la humedad es muy alta, digamos, es posible que pueda afectar el sticker que tiene la detección y que envía la señal de gas. Para el elemento que no envía gas, el que solamente cambia de temperatura, ese es menos sensible a la humedad.
y podría funcionar más en ambientes un poco húmedos, ¿no? Y también un poco, digamos, más abiertos, que sería un cuarto, tal vez llamémoslo un cuarto, pero no un cuarto. En cambio, el otro, el de que, digamos, emite la señal de gas, ese sí necesita ser restringido a un cierto volumen, porque si recuerdas de la explicación, el volumen me determina inclusive el tamaño del sticker que voy a usar, ¿no? Porque emite una cantidad de gas que puede detectarse en ese volumen. O sea, esa es la diferencia del tamaño. Es un poco también para claro, tú puedes envolver el cable o el conductor o la barra, pero en particular para lo que es porque un cierto tamaño del sticker contiene una cierta cantidad de gas y esa cantidad es la que se expulsa cuando se llega a la temperatura, ¿no? Que corresponde al volumen del que estoy protegiendo. No sé si con eso te contesto tu pregunta. Excelente, Armando, muy amable. Ok, a ver, aquí me preguntaban algo veo una pregunta que dice, los tableros eléctricos tienen extractores de aire, ¿pueden evitar el sensado de gas? Habría que revisar. Es posible, es posible. Por ejemplo, si tienen claro, en aplicaciones como estas, lo que hay que revisar bien es dónde coloco yo el sensor de gas. Por ejemplo, si yo tuviese, si tú me preguntas en una aplicación concreta en la cual hay extractores de aire, lo que yo trataría de colocar es el detector de gas lo más cercano posible a donde están colocados los stickers. De tal manera que la extracción de gas, la extracción de aire, no me afecte demasiado al cuando se emite el gas. El gas se emite no por partes. Cuando llego yo a la temperatura, se emite todo el gas, ¿no? O sea, no se emite solo una partecita del gas, sino todo. Entonces, normalmente eso me ayuda a que no pierda la señal del gas. Entonces, ahora si tengo yo el elemento que hace la extracción de aire, lo que haría es colocar cerca o lo más cerca posible de los elementos termosensibles el sensor de gas para que así no tenga yo riesgo de que se me pierda esa señal del gas. No sé si con eso, Héctor, te contesto tu pregunta. Sí, sí, gracias. El asunto es que eh, sí, se vería afectada pues la línea en la proyección pues del humo hacia el detector de gas y eso haría que pues no trabajara tan eficientemente este sistema, ¿cierto? Sí, sí veo que puede funcionar perfectamente en celdas o tableros herméticos, pero sobre todo en baja tensión y en control se utiliza pues mucho el extractor para conservar la temperatura, ¿cierto? Entonces, pero sí está interesante, ya conocía ese sistema en donde tiene diferentes colores, no como este pues que va marcando el mismo color, pero es similar pues a esta aplicación, está interesante. Sí, efectivamente, el tema digamos, es más sencillo el tema del cambio de color, ¿no? Bueno, aunque la adición nuestra es claro, el tema de diferentes puntos de temperatura, pero sobre todo el donde está, claro, nuestra patente y donde está toda la tecnología, es también en el tema de la detección de la emisión del gas, del elemento termosensible, de la detección del gas y también el envío de esta información por diferentes medios, ¿no? Entonces, claro, ese también es, y como hablábamos, en el caso que yo tenga un extractor de aire que sea, digamos, muy fuerte, ¿no? Podría afectar. Sin embargo, en casos en los cuales el extractor de aire, digamos, no sea tan fuerte o en su defecto pueda yo colocar el sensor de gas cerca del elemento que voy a proteger, es decir, por ejemplo, si es un barraje, por decir algo, de un breaker, si yo coloco el sensor de gas cerca de ese barraje, pues en ese caso no tengo yo el riesgo de perder la señal de gas, ¿no? Porque como explicaba, todo el gas se emite a la vez, todo el gas se emite a la vez, entonces, y el sensor de gas es bastante sensible, ¿no? Entonces, con eso se minimiza el riesgo de que se pueda perder la señal de gas. Por ahí también me preguntaban si por cada etiqueta se necesita un transmisor.
Claro, no, ya lo vimos, ¿verdad? En realidad yo puedo tener la etiqueta de acuerdo al volumen que estoy protegiendo, ¿no? Y el transmisor puedo tener, pues, dependiendo del tamaño del cubículo, solamente uno sin problema, ¿no? Y con muchos stickers, ¿no? Como por aquí creo que había alguna fotografía, bueno, esta sería una básica, ¿no? Aquí tengo el alarmero y tengo 3 stickers, ¿no? O en esta, por ejemplo, que creo que teníamos por aquí otra fotografía. Aquí, por ejemplo, ¿no? Que este es un cubículo de control, que ahí de lo que preguntaba Héctor, aquí este es un cubículo de control. Y tengo aquí yo muchos stickers, ¿no? Muchos, pero solamente un alarmero, ¿no? Entonces, no me hace falta tener un transmisor por cada sticker. A ver, déjame más, a ver. Bueno, y esto ya hablamos de lo de la termografía. A ver, yo no tengo más preguntas. No sé si alguien más que tiene alguna otra pregunta y quiere hablar. Sería bueno que nos comentaras de tu experiencia, si conoces otros sistemas de detección de, por ejemplo, ya no de humo, sino de fuego, o también complementarias al humo, como ya otros detectores de humo, ¿cierto? Y Bueno, el por problema, digamos, hablando un poquito de lo que sería, que es la parte inicial, la introducción que hablaba, es que, claro, ahí el nuestro en realidad es un detector, es un sistema de detección de sobretemperatura, es decir, no hay humo todavía. El gas es el que produce nuestro sticker, no es que haya humo, digamos, en el cubículo. Entonces, en este sentido, nosotros no detectamos humo, sino nuestro propio gas que se emite cuando existe una sobretemperatura suficiente para que se llegue al límite de temperatura del sticker y hace que expulse ese gas, ¿no? Que es, como decíamos, un gas inerte, no flamable, no tóxico, ¿no? El tema con los sistemas para prevención de incendios, ahí sí, ¿verdad? Sería que todos actúan cuando ya llegué yo a un punto en el cual se ha degradado el material semiconductor, ¿no? Como estábamos viendo aquí, ya llegué a un punto en el cual se degradaron o los contactos o el aislamiento, ¿verdad? Ya se degradó. Entonces, en ese punto sí empiezo yo a producir humo, ¿verdad? Ya superados, por ejemplo, los más de los 130 grados o inclusive más arriba, cuando yo tengo empezar a derretirse, ¿no? El polímero del aislamiento del cable. Entonces, cuando empieza a derretirse el polímero, ahí empiezo a tener humo. Y claro, ahí tengo yo detección, pero para eso ya es un punto irreversible. O sea, ya en ese punto en el cual el polímero se llega a empezar a derretirse, ya no hay no retorno, ¿no? Ya en el mejor de los casos, perderé yo el cable, perderé una sección, ¿no? En el mejor de los casos, porque si no, esto a veces suele ser tan rápido que ya el incendio es inevitable, ¿no? Entonces, ¿qué tengo ahí yo, por ejemplo, de sistemas? Normalmente el que funciona más rápido son los sistemas de aspiración, ¿no? Ese es el que es cuando empieza el derretimiento del aislamiento del cable, ¿no? Y sobre esos están ya otros, ¿no? Por ejemplo, detectores de humo, ¿no? Detectores de humo, detectores de fuego, detectores de calor, están más arriba, ¿no? En puntos más digamos, más avanzados del fuego, de la ignición, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo puedo definir ciertos rangos, es cuando el polímero empieza a derretirse, ahí funciona un detector de aspiración. Cuando tengo humo, que sería una parte también un poquito más arriba, ahí puedo tener yo detectores de humo. Ya cuando se empieza, ya hay ignición, es decir, ya hay presencia de fuego en sí mismo, ahí está de incendio. Y digamos, ya cuando tengo una combustión sostenida, es decir, que ya el fuego se mantiene por un cierto periodo, ahí ya tengo yo detectores de calor, ¿no? Entonces, es así como funcionan los sistemas convencionales, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver aquí en esta gráfica la comparación entre lo que sería un sistema convencional de detección de incendios comparado con lo que sería nuestro sistema de detección de sobretemperatura, ¿no? No sé si tienen alguna otra consulta, otra pregunta por ahí.
Si no, mientras lo piensan, también voy a presentar una presentación que también pues suele ser a veces una pregunta que por qué es necesario hacer envolver, digamos, ¿no? El sticker de que es remoto, que tiene gas. ¿Afecta eso a la sensitividad o podríamos ponerle el sticker en una superficie plana, por ejemplo, como me decían esto de lo del motorreductor, sin envolver, ¿no? Por ejemplo, o por ejemplo en una barra, en un barraje, ¿no? Entonces, lo único que, digamos, la razón no es tanto por la detección de la temperatura, que al final eso igual lo hace, ¿no? Sino que a menudo en las barras, sobre todo, ¿no? Se tiene lubricante, un recubrimiento lubricante, ¿no? Que hace que la adhesión no sea tan buena. Entonces, por eso es que es mejor envolver, ¿no? Para que la adhesión sea muy buena, ¿no? Sobre todo por esto de que a veces tienen un cierto lubricante encima, ¿no? Entonces, porque es claro, si es que no está bien pegado, podría eso afectar a la sensitividad de los puntos de temperatura. Sobre todo cuando tengo que hacer envolver varias veces, ¿no? Pero en realidad eso no afecta a la liberación del gas. La liberación del gas no importa que esté envuelto varias veces. O sea, eso con que se llega a la temperatura, como este es un encapsulado, se abre el encapsulado y emite todo el gas. Entonces se emite todo el gas de una vez, ¿no? Y la respuesta a la segunda parte, sí se puede poner en una superficie plana, no hay problema, ¿no? Lo único es que hay que estar seguro que esa superficie esté limpia y sin grasa para que el adhesivo pegue bien a la superficie plana.